Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. En primer lugar, agradeceros todos los comentarios positivos que estamos recibiendo, también las visitas, todos los suscriptores de nuestro canal. Muchas gracias a todos. Y hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado. Se trata de hablar de las placas base, uno de los componentes más importantes de nuestra futura estación de trabajo. Y bueno, en este vídeo simplemente queremos hacernos eco de todas las dudas que os surgen a la hora de elegirlas. Es bastante importante porque de ella depende también qué tipo de plataforma vais a elegir, o bien Intel o bien AMD, y sobre todo también los componentes que vais a instalar, sobre todo también lo que son las conexiones, USBs, puertos PCI Express, etcétera. Y bueno, y en definitiva en este vídeo simplemente queremos ayudarte a elegir qué tipo de placa base necesitas para esa futura estación de trabajo que vas a hacerte, ese PC para audio. Y bueno, también desmentiremos algunos de los mitos que recurren por ahí por la red sobre lo que es el rendimiento de lo que son las placas base. También miraremos lo que son los componentes que tienen las placas base, qué tipo de calidades también tienen. Y bueno, y en definitiva esperamos que os sirva de ayuda a la hora de elegir esa placa base para montaros ese PC tan soñado de audio que necesitáis en vuestros estudios profesionales o en vuestros home studios. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Una de las claves fundamentales de por qué es tan importante la placa base en nuestro ordenador es que todos los componentes de nuestro PC se conectan e interactúan entre sí gracias a ella. También integra funciones básicas, muchas de ellas accesibles a través del setup o BIOS, la cual afecta al rendimiento y a la experiencia de uso. Su calidad de construcción y su compatibilidad afecta al correcto funcionamiento de otros componentes y también determina la vida útil del equipo. Uno de los primeros aspectos en los que te tienes que fijar a la hora de comprar una placa base son las dimensiones. Existen diversos tamaños y en función del tipo de ordenador que necesites será más adecuado un factor de forma de tamaño completo, ATX, de tamaño medio, micro ATX o un tamaño reducido, mini ITX. Esta decisión también deberás tenerla en cuenta a la hora de elegir otros componentes como la caja para tu PC o la memoria RAM. Asegúrate bien que el procesador que has elegido es compatible con esa placa base que quieres montarle. Mírate las características exclusivamente en las páginas web oficial del fabricante de la placa. Una de las recomendaciones que te hacemos desde aquí es que si has elegido un procesador de nueva generación, mires si es compatible o no es compatible con alguna actualización que haya sacado el fabricante de esa placa base. La compatibilidad con ese procesador que has escogido y que quieres montarte en tu futuro ordenador lo determina el llamado socket de la placa. Es el elemento que ocupa el procesador en la placa base. Los fabricantes utilizan este tipo de zócalo para clasificar sus productos, de forma que distintas series de procesadores del mismo fabricante pueden compartir el mismo zócalo, aunque sus rendimientos sean muy diferentes. Dentro de la catalogación del mismo zócalo o socket encontrarás placas base que utilizan diferentes tipos de chipset. Pero, ¿qué es el chipset? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué función hace? El chipset es un conjunto de circuitos electrónicos que se encargan de gestionar las transferencias de datos entre los distintos componentes del ordenador. En definitiva, hace la función de centro de comunicaciones que comunica todos aquellos dispositivos de nuestra placa base con nuestro procesador, siendo el chipset el único que tiene comunicación directa con la CPU. El chipset se encarga de comunicar dispositivos como la tarjeta de red, la tarjeta de sonido, los puertos SATA, los puertos PCI, USB, etc. Pero también gestiona y da prioridad a todos los datos que le llegan de dichos componentes. Por ello, el chipset es sumamente importante en nuestra placa base. Uno de los mitos más frecuentes que circulan por la red es que el tipo de chipset va a limitar el rendimiento de tu procesador. Pues no, eso no es cierto. No por escoger un chipset mejor vas a cargar más o menos plugins. ¿Pero por qué el mito de un chipset menor influye en el rendimiento? Pues simplemente porque los chipsets más económicos algunas veces influyen en la velocidad entre tu CPU y RAM, pero esto algunas veces tampoco se cumple. Una placa base puede perfectamente ser económica y de gama baja, pero contar con una buena calidad de construcción y ofrecer una excelente fiabilidad.
Como en todo producto comercial, hay diferentes calidades de fabricación en función del uso que le vayas a dar a la placa base. Y el uso de esa mayor calidad normalmente también se traslada a su precio. Cada fabricante utiliza sus propios distintivos para definir la calidad de sus placas, como por ejemplo Gigabyte, que emplea el nombre de ultra durable, como sinónimo de alta calidad de construcción. Pero hay otras características que a muchos de nosotros que nos dedicamos al audio profesional pasamos por alto, y por nuestra experiencia montando equipos son sumamente importantes a la hora de elegir nuestra placa base. Una de ellas es la disipación que tengan todos sus componentes. Es sumamente importante que nuestro ordenador esté muy bien refrigerado, y una buena placa base contiene normalmente unos buenos disipadores pasivos para sus componentes críticos. Una buena disipación no solo hará que tu ordenador rinda más, sino que alargará la vida de todos tus componentes. Otro de los componentes sumamente importante en una placa base son las líneas VRM. Algunos de vosotros que ya sabéis lo que es el VRM me preguntaréis, bueno Alberto, ¿por qué si no voy a hacer lo que es overclocking en esta placa, por qué es importante estas líneas? Bueno, vamos a dar una ligera explicación y veréis lo importante que son estas líneas VRM en una placa base. El VRM es acrónimo de Voltage Regulation Module, o módulo de regulación de voltaje, y consta de un conjunto de componentes electrónicos que permiten regular con mayor o menor eficiencia el voltaje que suministra en un circuito. Los componentes que normalmente tiene todo VRM son los siguientes. Los diodos. Se encargan de permitir el paso de la corriente eléctrica al VRM. Resistencias. Se encargan de asegurarse que la corriente eléctrica que le llega no excede en ciertos valores. Todo lo que exceda de ellos se transforma en calor. MOSFETs. El Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor es el componente clave del VRM. Gracias a él, se regula correctamente la corriente a los diferentes valores que requiere el microprocesador, dado que cada MOSFET es específico para un tipo de voltaje requerido por el microprocesador. Es decir, que el procesador le dice al MOSFET el tipo de voltaje que necesita, y es este el que se encarga de suministrarlo tal y como se lo han pedido. Chokes. Las bobinas o chokes se encargan de estabilizar el voltaje que sale del MOSFET. Generalmente cada choke de una placa base es una fase de alimentación, de manera que, cuanto mayor sea el número de fases de una placa base, más estable será el voltaje. Condensadores. Los condensadores están en el VRM con dos funciones, que son las de almacenar la corriente y prevenir subidas de tensión en el circuito. La función que hace este componente es muy similar a una fuente de alimentación que vimos en un vídeo anterior, pero mucho más precisa, ya que los voltajes con los que opera son mucho más pequeños. Así que dependiendo de la calidad y el diseño del VRM, el procesador va a recibir una energía mucho más limpia, y eso se traduce en menos calentamiento para lo que es el procesador, los componentes sufren menos y alargará la vida de la placa base. Y bueno, podemos estar mucho más tiempo hablando de la importancia de lo que son las placas base dentro de nuestras estaciones de trabajo y nuestros PCs, pero yo creo que los puntos más importantes los hemos tocado. Os vamos a dejar con unos consejos también de nuestro amigo Bione, que ya sabéis que es moderador dentro de los foros de Hispasonic y de Noticias 3D, para que os dé algún tipo de consejo más, ¿de acuerdo? Pues venga, adelante, Bione. Buenas, gente. A ver, ¿qué os podemos contar de placas? Pues lo que os han dicho ya, una de las cosas más importantes, la regulación de voltaje. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Procarbon B450, es una AMD. Es el último chipset, pero el pequeñito. Hay uno aún más bajo, pero digamos que no es el grande, que es el 570. Entonces, ¿en qué se diferencian? Una cosa importante, los LANes. Los LANes son, digamos que, pues las pistas que tendrías para intercomunicar cosas. ¿Qué pasa con una pequeñita? Pues que tenemos menos SATAs. Tenemos aquí 6. Pero en esta B450, al tener menos LANes, tenemos un M2 que se va a comer 2 SATAs. ¿Queremos montar muchos magnéticos y varios SATAs? Pues se nos puede quedar corta. ¿Que nos viene justos? Pues tenemos que pensar en una X570. Bueno, hablamos de los chokes, de las fases. Aquí, por ejemplo, no sé si se verá bien, pero hay 8 chokes. Realmente no son 8 fases reales. Antiguamente sí que contábamos chokes, vale, tiene 6, pues es mejor que tiene 4. Pues ahora la cosa no está tan clara.
Estos son 8 fases dobladas, o sea, 4 fases dobladas, mejor dicho. Luego los VRM se puede también reforzar del mismo modo, entonces no fiarse de ver mucho choke ahí, porque hay veces que eso parece que es indicativo de calidad. No. También se comentaba la disipación, muy importante. Pues la Mortar tiene regulación de voltaje un poquito más floja que la Tomahawk, pero tiene un buen troncho aquí disipador, como este. Entonces, es una placa que mueve 12 núcleos. Yo, sinceramente, creo que no hace falta irse a una X570, salvo que por A por B necesitemos muchos discos. Pues realmente también, ¿qué nos trae el X570? Perdonad que hable de AMD, pero es que ahora mismo no, se me haría muy difícil recomendar un Intel. Y si acaso voy a hacer inciso Intel, quien quiera un 8 núcleos va a tener que cuidar la placa. Ahora mismo sabría decir modelos más recomendados. Y bueno, están asomando ahí la 10ª generación, les está costando. Yo creo que es porque no saben cómo meter el 10 núcleos, porque eso va a consumir un huevo. Y no lo tienen claro cómo hacer para que las placas no sufran. No lo sé muy bien. Pero bueno, volvemos con AMD. ¿Qué tiene X570? Tiene el PCI Express 4.0. Entonces, ¿para qué sirve? Para los discos NVMe 4.0, son más caros, tienen unas tasas muy altas que realmente no vamos a aprovechar. Sinceramente, de un SSD SATA a un NVMe, en archivos pequeños no se nota mucho. Entonces, ya que no cuestan mucho más, pues de hace un tiempo que ya están ahí cerca en precio a un SATA, pues está bien pinchar uno. Nada. Yo lo que haría es una B450, a no ser que tengamos una limitación de las antes citadas, un M2 y a funcionar. Entonces, ¿queremos algo bueno? Pues podemos montar hasta 1 tera. Entonces ya hablaremos de discos en otro momento, pero bueno, esto no nos atañe porque hace referencia a placa. ¿Qué más? Tenemos la gráfica 4.0. Sinceramente, las gráficas que aprovechan de verdad ese ancho de banda van a costar un riñón. Ahora mismo una gráfica top Nvidia te cuesta 1000 euros. Pues digamos que se empezará a aprovechar con la siguiente generación y van por ahí los tiros. Entonces, si por alguna de esas también hacemos vídeo y queremos aprovecharlo con render, aunque bueno, no sé si lo aprovechar tanto con render, no sé si necesita tanto ancho de banda. En cualquier caso, para unos pocos que quieran mucho rendimiento, una tarjeta de vídeo, una tarjeta de vídeo muy cara, pero no, realmente no se aprovecha prácticamente nada. Entonces, recomendaría mínimo la Mortar, que estamos sobre 100 euritos. Igual ha subido un poquito, pero bueno. Luego teníamos la Tomahawk, esta la olvidamos, y teníamos, si acaso, las X570 que están 200 poco. O sea, estaban viendo a 200, pero era 210, 220. ¿Qué tenemos? Pues los SATAs. Tenemos una cosa que no me gusta. Aparte de este rendimiento que os decía que no cuadraba con archivos pequeños en EUMS, tenemos un ventilador en el chipset. Como tiene más LANes, como tiene 4.0, pues se calienta más. Es muy pequeño, entonces hay quien dice que no molesta, hay quien dice que un poquito sí, depende de la carga. En cualquier caso, si nos lo podemos evitar, mejor. Muchas veces tenemos problemas con la placa, no sabemos lo que es. Es importante instalar modos de RAM donde diga el manual cuando tenemos 2. Si tenemos 2, es importante saber en qué ranura nos recomienda el fabricante. Luego, ¿qué más os puedo decir? Pues había un compañero del Forest Pasonic que tuvo muchos problemas con una Giga 570 y al final resultó que tenía que devolver la BIOS a su estado de fábrica. Si algo os falla, es una opción. ¿Qué más hablando de BIOS? Pues mira, por ejemplo, MSI, aparte de habérsela marcado muy bien con las B450, introdujo una cosa interesante que es el Flash BIOS. Ponemos un pendrive con la BIOS, con el nombre que nos pida y en el USB que nos pida, apretamos aquí y no hace falta que tengamos más que alimentación en la placa. Nada más, ni micro, ni RAM, nada. Él solo la actualiza. Sí que es verdad que cuando compramos una placa está interesante pensar en el futuro. Igual decimos, no me llega más que para un micro de 100 euritos, un 6 núcleos 12 hilos AMD. Vale, pues le puedes montar la placa baratita de 70 euros o 75. Pero realmente si luego vas a querer montar un 8 núcleos, 12 núcleos, mínimo hay que ir a por la Mortar Max B450 MSI. Lo dicho, la siguiente, la Pro Carbon.
No, perdón, la Tomahawk, la Pro Carbon. Aquí tenemos esta, que quieren sacar también su versión Max, que tienen pues la BIOS más grande. Hubo quien decía, no, es que los tamaños de BIOS de MSI están fatal. Pues realmente, cuando han sacado ese tamaño extra de BIOS, la han sacado pues porque tenían una BIOS bastante pesada. Enseguida le añadieron el RAID y lo único que es poco vistosa en esta placa, en esta Pro Carbon B450. Pero realmente es perfectamente funcional. Y de hecho, Giga, incluso sus placas más caras, tiene este tamaño de BIOS. Entonces, eso no ha sido un problema. Hubo mucho revuelo y bueno, para lavar la cara, MSI sacó las Max. Y la verdad es que se las ha marcado muy buenas con estas B450. Incluso en modelos más bajos, tienes una Gaming que si vemos la Mortar por encima de 100, esa debería rondar los 100, sino un poquito menos. Incluso otras un poquito más bajas que están bastante bien. Con una MSI no nos vamos a equivocar. Pero yo recomiendo mínimo la Mortar. Si preferimos ATX o un pelín mejor, la Tomahawk. Y si necesitamos por cualquier cosa X570, pues la Aorus, que son 200 euritos. No, la Elite va bien, o sea, no hay que ser una Master, nada. La de 200 euritos. La TUF, que recordemos lleva 2 SATAs más. La Asus. Son 200 poco. Entonces yo eso es lo que recomendaría aquí, en una placa. Y no se me ocurre mucho más. Así que si tenéis alguna duda, pues ahí tenéis el canal, tenéis los foros. Y para cualquier cosa, aquí estamos. Venga, un saludo.